Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy René Mantecón, bienvenidos a esta primera transmisión. Estoy muy emocionado porque es la primera transmisión de este nuevo podcast que se llama Libres Pensadores. Y el día de hoy, obviamente, tenía que invitar a una persona muy especial, sobre todo por el tema que voy a desarrollar, o que vamos a desarrollar más bien el día de hoy. Y el tema es precisamente libres pensadores. Y para esto va a parecer chiste porque siempre lo digo, pero estoy de manteles largos en este podcast, de verdad, porque tengo un invitado que además es una persona que yo estimo mucho, quiero mucho, es una persona que es un gran amigo, que es mi hermano y es una persona muy destacada en Nuevo León y en México como un gran abogado, uno de los mejores abogados de todo México. Seguramente ustedes saben de quién estoy hablando. Él fue procurador del estado de Nuevo León y bueno, además de eso es masón grado 33. Entonces yo creo que va muy ad hoc, muy acorde al tema que vamos a hablar acerca de libres pensadores. Bienvenido Roberto Flores al podcast Libres Pensadores. ¿Cómo estás, Roberto? Mi querido hermano René, pues muy agradecido primero que todo por la deferencia y por la invitación. El día que me planteaste el tema, inmediatamente no lo dudé ni un segundo para aceptar y venir a platicar contigo, estar con tu audiencia, llegar a tu público. Y bueno, pues tú sabes que parte de nuestra vida, desde que se ha desarrollado públicamente, pues ha sido siempre de una forma, con un solo criterio y de una sola manera. Y eso muchas veces me ha traído muchos problemas, pero la gran mayoría de las veces me ha traído más satisfacciones. Entonces, estoy muy contento de estar aquí contigo y vamos entrándole al tema. Eso, yo estoy más feliz que tú, yo creo, por tenerte aquí conmigo. Y bueno, la audiencia que tengo yo no solamente es de Nuevo León, es de México, pero sobre todo son fuera del país. Entonces, para esa referencia, pues quise mencionar que eres abogado, que eres un abogado muy conocido, tuviste unos casos muy famosos acá en México, que ya hablaremos del tema, pero además de esto fuiste el procurador del Estado, uno de los tres personas más poderosas del Estado. Bueno, no, sin quitar el tema que ya mencioné de ser masón grado 33. Entonces, primero quisiera que me contaras un poquito acerca de tu historia de vida. Yo te conozco a tu familia, conozco a tu señor padre, que para mí es un maestro, ese señor es o sea, he conocido escritores, he conocido conferencistas, grandes filósofos en mi vida por lo que me dedico. Pero tu señor padre es un maestrazo, o sea, no es un maestro, es un maestrazo a otro nivel. Y la verdad es que le he aprendido muchísimo. Tenemos algunos años de conocernos y bueno, a mí me gustaría que platicaras un poco cómo llegó a ser tan conocido Roberto Flores en Nuevo León y en México. Pues fíjate que, primero que todo, mi familia, por el lado de los Flores y por el lado de los Treviño, son familias muy legendarias en Nuevo León. Los Treviño llegan con Hernán Cortés, con un coronel Alonso de Treviño, y de ahí empiezan a permear en todo el país. Los Flores, tengo antecedentes hasta del año de 1720, que el hermano Castorena fue el que me sacó esa parte del árbol genealógico. Y se instalan en el estado de Nuevo León antes de que hubiese la división de Tamaulipas y Nuevo León en el área de Burgos, en lo que era el nuevo Reino de León. Y entonces ahí inicia este hombre que se llamaba José Flores, se inicia su familia y de ahí empezamos. El nombre de Roberto Flores, pues bueno, el primero es mi abuelo, el doctor Roberto Flores Escobar, uno de los prohombres de Nuevo León, probablemente más importantes que han existido en la historia, con una carrera pública maravillosa. Fue uno de los primeros odontólogos de Nuevo León, fue el primer secretario de la Junta de Gobierno de la universidad, fue el fundador de la preparatoria nocturna número 3 de la universidad, secretario
fundador del Sindicato de Trabajadores de la Universidad, fundador del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, un hombre con una gran experiencia, fue director, él fundó la Facultad de Odontología y fue director de la Facultad de Odontología durante más de 30 años. Se jubiló como decano de la Facultad de Odontología, mi abuelo. Y entonces, pues un hombre con mucha importancia dentro del Estado, académica y como médico. El primer, llamémosle, aparato de radiología para dentistas lo trajo él de Chicago. Trajo dos, uno para la universidad, para la facultad, y otro para su consultorio. Y durante muchísimos años él fue el único médico que tuvo un aparato para sacar rayos X al área del rostro, al área para las muelas, los estudios de los dientes. Y entonces había muchísima gente que lo apreciaba mucho al doctor, a mi abuelo, un hombre maravilloso, fuera de serie, la verdad, con una vida muy bonita, muy plena. Masón también, mi abuelo. También. Sí. Mi padre, pues abogado, toda su vida dedicado al litigio. Trabajó en algunas partes en el Ministerio Público Local, en el Ministerio Público Federal. Y como dice él, me da mucha risa porque en su Facebook dice, tiene ahí escrito, dice, siempre fui jefecillo en muchas partes. Ya ves que es buenísimo, papá. Esa es la descripción. Sí, es buenísimo para las tallas, ¿verdad? Sí. Y entonces él escribe todos los días, tenemos la enorme fortuna de tenerlo en cerca de 8 grupos que escribe de diferentes temas y nos deja a todos siempre pensando algo todo el día, porque escribe de muchos temas distintos, pero casi todos filosóficos. Probablemente el más comentado es el tema político, sí, siempre, porque en todos los demás no hay mucho que rebatirle, ¿verdad? Entonces en el tema político es donde a lo mejor más nos agarramos. Pero papá, bueno, pues los estudios que tiene son simple y sencillamente sensacionales. Es un hombre que a sus 84 años de edad estudia todos los días. Tiene horarios muy distintos a los de nosotros. Sí. Se duerme a las 8 de la noche, se despierta a las 3 de la mañana y a las 3:30 ya está publicando, ¿verdad? Sí. Y todos los días es impresionante la forma en la que él está todos los días estudiando y aprendiendo y compartiendo con todos nosotros el conocimiento que tiene. Y aparte, tú sabes, tiene muy buen humor, es muy bueno para vacilar y muy bueno para compartir. Es un gran orador. Fuera de serie. Probablemente el mejor que conozca yo. Sí. Probablemente el mejor que yo conozca. Y es una persona, tiene 84 años, la lucidez que tiene es impresionante. Sí. Y esto es, uno de los mensajitos por aquí a la gente que ve mi podcast normalmente, a los otros temas, tiene 84 años, todos los días lee, aprende cosas. Y hay gente que dice, yo ya tienen 25 y dicen que ya aprendieron todo. No tiene, yo creo que ahorita en su cabecera debe tener 5 libros por leer, sí, porque lee uno por semana, Wow. O sea, lee un libro por semana, es impresionante y luego la memoria fotográfica que tiene para decirte dónde están las cosas y acordarse siempre de muchísimos detalles. Uh-huh. Y a veces, bueno, pues agarramos muy buenos temas de plática y de pachanga y de discusiones en los que nos enfrentamos en conocimientos y nos enfrentamos en ideologías, ¿verdad? Porque, sí, claro, pues, al final de cuentas, cada cabeza es una barbacoa. Claro. Entonces, la pasamos muy padre y le aprendemos muchísimo. Es genial, papá es genial. Y a mí me toca nacer acá hace 60 años, en Monterrey, uh-huh, y desarrollarme en una escuela primaria maravillosa, la Escuela Venustiano Carranza, ahí en el Centro Escolar Venustiano Carranza, en el kinder, en la primaria, en la secundaria 10, y luego estar en la preparatoria en la Universidad Regiomontana. Fui de los primeros de los que inauguraron la Universidad Regiomontana, y luego algunas cosas que sucedieron en mi vida, que fui a la escuela de medicina, no me gustó, regresé, me metí a la Facultad de Derecho, y ahí me desarrollé muy bien y muy contento, realmente siempre muy contento de haber escogido la profesión de abogado. Definitivamente no hubiera yo encontrado mi camino como persona si no hubiera sido abogado. Uh-huh. Yo nací para ser abogado
y soy muy feliz siendo abogado. Me encanta estar en mi oficina, me encanta atender gente. Yo en mis redes sociales, todos los días, desde que existen las redes sociales, todos los días atiendo gente que me escribe por inbox. Ajá. La gente que escribe en el muro, ahí eso no es. La gente que me manda el mensaje privado, a toda la gente se le atiende. Mucha gente requiere atención personalizada. A muchos les digo, a ver, escríbame por aquí rapidito y ahórrese la vuelta y ahórrese la consulta. Aquí ahorita le resuelvo qué es lo que puede hacer o aquí lo aconsejo, ¿verdad? No necesariamente sé yo todo, pero tengo quien me puede asesorar también en muchísimas cosas. Acuérdate que no siempre se requiere tener todo el conocimiento. Tienes que saber quién lo tiene también. Exacto. Para poderte apoyar en las personas que tienen otro tipo de conocimiento que no sea el tuyo. Así es. Entonces, atiendo a toda la gente en mis redes sociales todos los días. Todos los días contesto más de 20 preguntas. Aquí se las vamos a compartir para que te puedan escribir la gente que te está viendo. Y tengo también la facilidad que hoy nos da en día la tecnología de hacer videoconferencias, porque hay mucha gente que está afuera, que es de otras partes, y entonces lo hacemos por videoconferencias y es maravillosa la tecnología. Sí, no, ayuda un montón a acercar a la gente que está lejos. Oye, y bueno, como abogado, te ha tocado estar en casos, no quiero ahondar al tema, pero sí los quiero mencionar, en casos muy sonados a nivel nacional e inclusive internacional, como el tema de Santoy, Gloria Trevi. Te tocó esos casos, manejaste básicamente pues unos casos complicados y sonados, ¿no? Yo tengo más de 4.500 asuntos que he visto en mi oficina. Esos dos asuntos probablemente han sido los más mediáticos. Ajá. Y entonces, allá cuando empezó el asunto de Gloria Trevi, de Sergio Andrade y de María Raquel Portillo, yo fui invitado por parte de un abogado muy famoso y de un gran abogado que se llamaba César Fentanes. César Fentanes me invita a participar con él en la defensa y yo tomo la defensa de ellos como abogado patrono. Y entonces voy a Brasil a verlos. Ya el asunto estaba muy avanzado porque ellos ya habían estado en España, ya habían salido de España, ya habían llegado a Brasil, ya habían sido detenidos, ya tenían varios años detenidos en Brasil y no los podían convencer de lo que había que hacer porque el asesoramiento que habían tenido pues en su momento había sido manejado de una manera distinta. A mí no me gusta criticar lo que se llama tiempo, modo, lugar y circunstancia de los abogados anteriores. Por alguna causa decidieron manejar las cosas de esa forma y cuando nosotros entramos, nosotros decidimos manejar las cosas de otra manera y al final de cuentas fue la mejor. Fue la mejor haberlos convencido de venir a defenderse a México y obtuvieron su libertad muy rápidamente. Hoy en día, bueno, pues están en el ojo del huracán otra vez, de nueva cuenta, los tienen demandados ahora en Estados Unidos a los tres. Yo tengo mucho contacto con María Raquel y estamos viendo de qué se trata el asunto y bueno, pues creo que va a volver a estar en el candelero ese tema más aunado a que tengo entendido que salió una serie nueva de Gloria en donde ella cuenta su verdad y pues habrá que esperar los comentarios sobre ese tema. Fue un caso muy sonado, un caso muy interesante que nos llevó muchos años, que mediáticamente fue muy expuesto, probablemente de los casos más expuestos de la historia. Y bueno, pues esa fue la parte de lo que sucedió ahí. De hecho, yo fui el único abogado de toda la defensa, porque hubo muchos abogados antes y posteriores. Yo fui el único abogado que tuvo la autorización del Colegio de Abogados de Brasil. Ninguno la tuvo más que yo. Es interesante todo eso. Y dices, bien lo dices, no son los casos más difíciles que te han tocado, más bien fueron los más mediáticos. Más mediáticos. ¿Por qué? ¿De cuántos me dijiste que llevas? ¿Cuántos casos? Más de 4.500. Es un montón. Sí, fácil. Te ha tocado de todo, tengo 43 años de ejercer. Sí. Pero bueno, la gente te conoce mucho por esos casos como abogado. Fuiste luego procurador en el estado de Nuevo León.
Y bueno, también pues obviamente nadie en Nuevo León no creo que sepa quién es Roberto Flores. Yo creo que todo el mundo sabe quién es Roberto Flores. A los de aquí no hay que darles explicaciones, ya saben todo. Pero a mí la parte que más me interesa en este podcast es hablar acerca de la ideología precisamente masónica. Eres masón grado 33. ¿Qué es primeramente la masonería? Mira, existen tantas y tantas mentiras que se han hablado acerca de la masonería, de las logias masónicas. Existen tantas leyendas, muchas buenas, muchas en contra, muchas apoyando al libre pensador, otras oprimiéndolo. Y es un tema tan extenso que habría que particionarlo, porque realmente hablar de masonería no es nada sencillo. No es nada sencillo, primero que todo, porque los mismos hermanos masones se enojan. Ese es un punto. Hoy en día tú puedes ver en redes sociales que está todo. Hoy en día está todo. Es impresionante cómo se rompieron toda la secrecía, se rompieron los landmarks, se rompieron los juramentos, se rompió todo. Así de sencillo, todo. Tenemos hasta un escándalo hace algunos pocos meses de un grupo de músicos estrafalarios, no sé de qué otra manera poderlos nombrar, pero un grupo de músicos estrafalarios que por alguna causa alguien equivocadamente les dio permiso de hacer un video en la Gran Logia del Estado de Nuevo León y lo hicieron de forma burlándose, o sea, lo hicieron burlándose. El que les dio el permiso nunca se imaginó, porque no tuvo la precaución de preguntar de qué se trataba el video. Y entonces hicieron un video ahí terrible donde se burlan y este señor le permitió hacer eso. Entonces, hay que particionar. La logia masónica, primero que todo, desde cuándo existe y por qué existe. Los dogmas que son impuestos por las ideologías religiosas están guiados principalmente en el temor y desafortunadamente están dirigidos al temor a Dios en lugar de el amor a Dios. El vas a ser castigado. Si no obedeces, te van a castigar. Si no das, te van a castigar. Si no cumples, te van a castigar. Si no rezas, no vas a aprender. Entonces, los dogmas tienen esa guía. Yo no sé si sean buenos o sean malos, no los critico. Cada quien que haga lo que quiera y cada quien que piense lo que quiera. Pero cuando tú decides explorar otros conocimientos, hay mucha gente que lo hace en diferentes religiones. Dice, bueno, yo nací en esta religión, pero me voy a cambiar. Quiero explorar, quiero ver qué más hay. Desde el momento en que te acuestas una noche a cielo abierto y ves la inmensidad del infinito y del universo, te puedes hacer 3 millones de preguntas y no vas a tener respuesta para ninguna. Y entonces el hombre, en la historia, el hombre moderno, cuando ya empezó a pensar, empezó a ver las estrellas y empezó a buscar un sentido del por qué estamos aquí. Y al no tener la respuesta, y al no existir una respuesta actual, aunque ahora nos traigan con que los ovnis y no sé cuántas cosas de los ovnis, hasta que yo no los vea no voy a creer en los ovnis. Yo también igual. El día que los vea, muy probablemente los voy a ver. De que existan extraterrestres. A ver, de que existen, sí, pero no nos ha tocado verlos. No aquí. Entonces, el día que nos toque verlos, pues ese día vamos a ver qué pasa. Al no tener una explicación, el hombre crea a Dios. Casualmente, que este es un punto muy importante, en todo este planeta, desde que el hombre moderno, pensante existe, en todas las latitudes, hay un Dios en el cielo y hay un averno o un infierno
en donde hay un malvado. Uh-huh. Se adora el sol, se adora la luna, se adora el agua, se adora la tierra, se adora el fuego. En todas partes es exactamente igual. Uh-huh. Y luego hay 5,000 variantes que adereza cada lugar y cada etnia. Y entonces, cuando tú decides y dices, a ver, yo no quiero estar atado a ningún dogma, lo que quiero es pensar libremente, ser un libre pensador, y quiero compartir con hombres iguales a mí, con los mismos pensamientos, quiero compartir las cosas para nutrirnos unos a otros, saber más porque tengo hermanos que me van a enseñar, y lo poco que yo sé, enseñárselos a otros. Entonces, esa parte es maravillosa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la fraternidad, la igualdad, va a existir. Entonces nadie va a ser más ni va a ser menos. Tú vas escalando dentro de los conocimientos, en todas las áreas, en todas las escuelas filosóficas, en todos tipos de situaciones en la vida, tú escalas grados. Uh-huh. En la masonería es exactamente igual. Entras como un aprendiz y terminas como un maestro. Uh-huh. Y entonces me decía un tío tuyo, gran amigo mío, al que yo quise muchísimo, sí, con el que tuve una hermandad muy, muy estrecha. Me acuerdo el día que se le otorgó el grado de maestro masón. A Ricardo Mantecón, al cual lo recuerdo con mucho cariño. Ricardo, también abogado, uh-huh, gran amigo mío. Me dijo Ricardo, bueno, ya me otorgaron el grado de maestro masón, ¿ahora qué? Y entonces le dije, bueno, pues puedes empezar a estudiar la smithsoniana. Y se me quedó bien. Le dije, puedes empezar por ahí. Ajá. Y luego seguimos platicando. Entonces, hay muchas cosas muy turbias, pero que esas cosas turbias son creadas por los individuos, por las personas que no están de acuerdo en los libres pensadores, en los que no somos dogmáticos. Uh-huh. El dogmático cree o piensa que tiene la razón absoluta. El masón no. El masón está abierto siempre al diálogo y siempre está abierto a la plática. Al debate. Al debate. Sí. Y a aprender. Sí. Porque no somos dueños de la verdad, ni soy dueño de la verdad de ninguna. Yo lo que he estudiado es lo que creo que sé. Uh-huh. Por eso nos queda muy claro lo de aquel viejo pensador que dice, yo solo sé que no sé nada, porque efectivamente, mientras más aprendes y mientras más estudias y mientras más conocimiento tienes, te das cuenta que no sabes nada de nada de nada. Muy probablemente por eso mucha gente no le interesa estudiar, uh-huh, y lo único que le interesa es ver el fútbol y tomar una cerveza y hacer carne asada. Eso también es muy respetable, uh-huh, porque a mí también me gusta eso. Sí. De hecho, hoy lo vamos también. A hacer. Sí, en tu casa. Vamos a llegar allá a tu casa un ratito. Sí. Oye, pues la verdad que a mí es un tema que me fascina, porque desde que tengo uso de razón, bueno, desde niño, yo crecí en un hogar católico. Mi mamá no solamente era muy católica, sino tenía altares en la casa. El 95% sí, de los mexicanos. Bueno, pero bueno, ella era muy destacada porque asistía mucho, apoyaba la iglesia, hacía muchas cosas en la iglesia que se respeta mucho. Mi mamá, me inculcó a mí una religión, pero siempre en mi mente habían dudas. A mí parece chiste lo que voy a contar, pero bueno, me voy a abrir en la cámara de un tema que yo jamás hablo en mis conferencias ni en ningún lado, pero yo tenía muchas dudas cuando escuchaba de Dios, de Jesús, de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, y yo decía, ¿por qué hay tantos? ¿O por qué no es uno solo? Y un día me tocaron la puerta, como el chiste de los testigos de Jehová que van y te tocan la puerta, pues no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer. Dijo, pásele, pásele, y se quedó así callado. Dijo, ¿qué pasó? Digo, pues es que no sabemos qué sigue porque nunca nos dejan entrar. Eres el primero, dice. Oye, los dejé pasar. No eran testigos de Jehová, no me acuerdo ni siquiera qué religión era, pero eran cristianos, vaya.
Y se acercan y me decían, ¿tú crees en Jesús? Y yo, sí, estaba joven, en aquel tiempo mi mente pues estaba enfocado en eso. Y luego me dice, ¿crees que es el único Salvador? Y yo, y dije, ya empecé a hacer la matemática, dije, bueno, de creer en 40 o 50, en uno solo, le dije, sí, es el único, y fue como un embudo, como los embudos de marketing, o sea, era así, iba reduciendo los números, entonces dije, no, pues sí, entonces ya nada más era uno, entonces yo dije, no, sí acepto y ya nada más es uno, y a partir de ese yo, nada más hay uno, pero seguía la misma duda, las historias que me contaban, lo que se hablaba sobre las religiones, que igual las respeto, como te digo. Sin embargo, en mi cabeza no tenía una lógica, un sentido. Yo me cuestionaba bastante y empecé a buscar respuestas. Y a partir de ahí, pues estuve en la búsqueda de un lugar, de otro lugar, estuve en Estados Unidos, viví 18 años en Estados Unidos, conocí la iglesia científica, la cienciología, estuve en un grado bastante alto en la cienciología. Ahí andabas con Tom Cruise. Tom Cruise, estudié, ahí tengo revistas, de hecho por aquí debo tener algunas revistas donde yo competía en asuntos con Tom Cruise, con John Travolta, con Grant Cardone y con otros famosos, y incluso en algunas veces llegué a ganar en cuestión bueno, una temática de ahí, pero aprendí mucho eso, y cuando llego a Nuevo León, pues alguien me empieza a explicar o a contar acerca de la masonería. Y empecé a indagar, a preguntar, y dije, oye, pues es que aquí no es que todo tenga sentido, más bien era todo lo que yo veía en los miembros de la masonería, era un tema de cuestionamiento total en todo, ¿no? Y eso me gustó, fue algo que me llamó bastante la atención. Me tocó conocerte en aquella ocasión, fue hace no sé cuántos años, pero ya son algunos añitos. ¿Más de 10? Sí, más de 10. Y me di cuenta que era una escuela filosófica, que tenía muchas cosas que aprender. Me convertí en un eterno aprendiz, así como tu padre, tu señor padre, que sigue siendo un eterno aprendiz. Yo estoy a punto de llegar a los 50 en unos días ya, y sigo aprendiendo, sigo leyendo, y todo eso lo aprendí, y te lo agradezco porque tú fuiste obviamente la persona que me entrevistó y me guió por este camino, y hoy se lo quise abrir a todo mundo para que sepan de qué se trata y que no se asusten con este tipo de temas. Por eso mi pregunta era, lo que pasa es que históricamente ha sido satanizada precisamente por la situación de estar en contra de los dogmas. Sí. A ver, las logias masónicas no tienen nada que ver con ninguna religión. Uh-huh. Ese es un punto que hay que aclarar. No es una religión, es una escuela filosófica, la cual tiene como objetivo principal el libre albedrío y el libre pensador. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que tu mente, que tu espíritu esté libre de dogmas, de todos los dogmas, del que tú quieras. Uh-huh. No etiquetemos. Históricamente, en América, al igual que en Europa, las religiones son las que han atacado a la masonería. Y a los masones nos vale una pura, celestial y pontificia chingada el hecho de que nos ataquen. Ni caso les hacemos. Esa es la verdad, ni caso les hacemos, no nos importa, porque no vamos a perder el tiempo en una guerra estéril, no vamos a ganar nada. Las religiones han dejado de atacar a la masonería, pero existen todavía individuos que la satanizan por ignorancia, porque, como también dice un gran pensador, la ignorancia es atrevida. Uh-huh. Y es tan atrevida que ni siquiera se ponen a leer y nada más repiten como pericos, como cuando rezan como pericos, que no saben ni lo que quiere decir. Ni siquiera analizan uh-huh. lo que es un rezo. Entonces, a nosotros no nos importa que nos ataquen. A palabras necias, oídos sordos. Nos interesa aprender, nos interesa ser mejores personas,
mejores hermanos, mejores hijos, mejores padres, mejores ciudadanos, mejores individuos. Tenemos las áreas caritativas muy importantes a nivel internacional, como el Club Shriner, que tiene muchos hospitales. Me ha tocado. Y que la ayuda para los niños, principalmente los niños quemados, y para los que tienen espina bífida y una serie más de individuos que tengan problemas, es gratuita. Hay gente muy agradecida. Y hay otro tipo de cuestiones de caridad que no se mencionan ni se hacen alarde. ¿Por qué? Porque no nos interesa eso. El que nos ataquen, bueno, pues que nos ataquen, no pasa nada. El punto más importante para nosotros es el crecimiento y ayudar a la humanidad. Fíjate algo bien importante. Dentro de la historia del mundo, una gran cantidad de líderes, una gran cantidad de prohombres, una gran cantidad de héroes, una gran cantidad de individuos destacados en todo tipo de actividades fueron, han sido y son masones. Algo tiene de bueno, ¿eh? Claro. Algo tiene de bueno. Pues a mí me ha tocado conocer mucha gente, muchos hombres muy destacados en todos los ámbitos, político, deportivo, bueno, de la farándula no se diga, también hay muchos empresarios también, y bueno, gente de todo tipo. La gente a veces menciona, o ir haciendo preguntas que son las preguntas comunes que la gente a veces tiene. Para ser masón, tienes que ser una persona muy influyente, millonaria, o ¿quién puede ser masón? No necesitas ser influyente ni necesitas ser millonario, necesitas querer ser. Eso no quiere decir que vas a ser ni que te vas a quedar. Ojo. Querer ser. Y luego que te inviten. Que te inviten y que te vean espuelas de jinete. Y luego que te quedes. Que te quedes porque tú sabes perfectamente que no es nada fácil. Uh-huh. No es nada sencillo. Ser masón y comportarse como masón y vivir como masón y llevar a cabo en tu vida la filosofía masónica no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque estás siempre expuesto a los ataques. Yo tengo grandes amigos y grandes amigas que de repente escriben cada barbaridad, pero cada barbaridad. Uh-huh. Una gran amiga mía la semana pasada escribió en su Facebook un atajo de tonterías, y entonces le escribo en privado, yo no pongo nada en público, le puse en privado: creo que estás equivocada por esto, y entonces se tardó como 5 días en contestarme. Me dijo, bueno, es que eso lo vi y yo lo reposteé. Le claro. dije, bueno, me satisface que de perdido tienes las agallas de admitir que ni siquiera habías estudiado, sí. Nomás lo reposteaste. Así es. Que es una actitud de muy común. Pues, muy común. Pero en todos los aspectos, sí. Eso es en todos los aspectos. Claro, muy común. La gente ni siquiera se dedica. Hoy en día, la gente recibe una noticia en el WhatsApp, sí, o en las redes sociales y la leen, y si les gusta la repostean. Uh-huh. O si les conviene. Ni siquiera se dan a la tarea de dedicarle 3 minutos para investigar si efectivamente es cierta o no es cierta la noticia, o si es cierto o no es cierto el tema. Hay que hacerlo, sí. Hay que tener muchísimo cuidado. A mí me ha pasado, ¿no crees que no? Sí, claro que me ha pasado. A todos nos pasa. Y me arrepiento y borro y edito y arreglo. ¿Por qué? Porque a veces se emociona uno. Sí. Así es. Sí le pasa. Y la mayoría de la gente lo hace es muy común. Y yo creo que ahí lo hablé en un podcast hace poco. Precisamente los algoritmos, que es como es lo que controla obviamente que se muestra o no a la gente que está viendo los celulares o los dispositivos electrónicos. Pues la tendencia siempre es lo que les llama la atención y lo que comparten, eso es lo que les empieza a llegar, y pues obviamente la tendencia se va hacia un lado, hacia el otro, y se crea un fanatismo tremendo, que es algo que
precisamente la masonería lucha, ¿no? En contra del fanatismo, ¿no? Es parte principal de la ideología, de la escuela filosófica, el quitarte los dogmas y lógicamente el fanatismo. ¿Dogma qué es exactamente? Contra cualquier cosa que seas fanático, Sí, hasta, sí. hasta con la carne asada. Sí, es con lo que sea. Así de sencillo. Sí, o sea, sí. no es dirigido ni como objetivo las cuestiones religiosas. Eso Exacto. es lo que las religiones le han hecho creer al cúmulo de la gente. Sí. Pero no tiene nada que ver. Ni siquiera los tomamos en cuenta. No los volteamos ni a ver. Oye, es que estoy escuchándote y me surgen un montón de preguntas y luego se me revuelve y no puedo apuntar, pero de lo que estamos hablando es que es demasiada información, es tan interesante. Pero, a ver, yo quiero que digas qué es un dogma, por ejemplo, porque la gente escucha, pero no saben lo que es un dogma. Bueno, por ejemplo, los dogmas es algo que no se discute, es algo que se cree. ¿Qué se cree? Que se cree, punto. Vamos a poner uno de los dogmas más famosos de la historia del mundo. Uh-huh. Jesús de Nazaret, Galileo, crucificado. Ese es un dogma. Y es un dogma de fe. Si nos metemos a platicar de eso, a lo mejor nos van a crucificar a ti y a mí. A lo mejor no te vuelven ni a ver. Entonces, nada más... O a lo mejor les va a gustar mucho. Sí, lo que hay que mencionar, ese es un dogma de fe. Sí. Jesús de Nazaret, Galileo, crucificado. Fue crucificado. Entonces, como dogma, tiene un sentido dentro de la vida de muchos millones de individuos. Uh-huh. Yo no sé si sea bueno o sea malo. No tengo la menor idea. No me he puesto ni siquiera a pensar si es bueno o es malo. Es un dogma. Si tú me preguntas a mí, que si yo creo que eso pasó, yo te voy a decir que no pasó, porque yo no creo en ese dogma. Uh-huh. Pero hay millones de individuos en la Tierra que sí creen que sucedió y que no lo cuestionan. No hay forma de que su mente les permita cuestionarlo. Otro dogma muy importante dentro de las cuestiones religiosas, la creencia en las deidades. Uh-huh. Las deidades inventadas por alguien que escribió la religión. Uh-huh. Y esa creencia en esas deidades de alguien que escribió la religión les lleva un dogma a su mente, a su espíritu, que muy probablemente los encasille y los lleve a tener un fanatismo. Esa es la parte que está equivocada, el fanatismo. No el hecho de que tú creas o no creas Claro. en algo. Tú puedes creer en el centenario, cabrón, porque Sí. el centenario es una chulada, es una moneda de oro. Sí, de oro. Es claro. una moneda que es una chulada, ¿verdad? Entonces, pues, para mí el centenario es lo mejor Sí. que puede haber, Sí. ¿me entiendes? O puedes creer fehacientemente en cualquier otro tipo de ancla en la que tú te agarres para salir adelante. Entonces, los dogmas es algo que no se discute, Uh-huh. es algo en lo que se cree y punto. No se investiga ni se discute. Y eso, sí, aplica como dijiste en deporte, por ejemplo, el equipo al que le voy. O sea, yo eso es una cosa que aprendí. Yo era muy fan, tú te acuerdas, era muy fanático del equipo de casa, de acá, De de los Rayados. Rayados. Y tú eres bien tigre, ¿no? Yo bien Y tenemos tigre. un amigo en común que es Jesús Flores, que es súper tigre, es el tigre mayor, yo creo. Y bueno, siempre era las discusiones y todo eso, hasta que llegó un punto donde entendí y dije, yo no puedo ser, o sea, eso es fanatismo. Entonces llegó un punto donde dije, yo de joven iba al estadio de Rayados y de Tigres, Rayados de niño más bien, a los dos, hasta que un día me decidí por uno, pero luego no sé, algo me llevó al anti-Tigre, pero era un dogma, y era todo lo que escuchaba, las influencias de otras personas. Y bueno, ya ahora soy una persona más relajada, ya digo que ganen los dos, si hay clásico, pues que ganen los Rayados, ¿verdad? Pero le digo a Jesús Flores, que es el tigre mayor, y le empiezo a decir, oye, esto, y me dice, no, qué aburrido, ya no me quiero juntar contigo. Contigo era con el que me daba los agarrones, ya te hiciste aburrido. Así y es. le digo, bueno, pues es que será lo que sea, pero yo quería quitarme eso, porque
Pues básicamente porque sé que es un dogma y estaba cayendo en un fanatismo y eso sucede no solamente en el ámbito religioso deportivo, sino en político. Todo tipo, en política, bueno, Hombre, en no se política diga. es impresionante. Es increíble. Los fanatismos políticos, bueno, olvídate, esos son, bueno, ¿cuánta gente no ha muerto por esas cosas? Sí, exacto. O sea, exacto. es impresionante el que no haya una manera de poder entender que lo único que tú tienes para ti es tu familia, tu trabajo, tu vida. Si tú eso lo canalizas bien y lo llevas y lo desarrollas bien con tu trabajo, tu familia y tu vida, vas a tener una vida plena. Uh-huh. Es una gran parte de la enseñanza que te da la masonería. Tu familia está por delante de todo, tu trabajo y tu vida. Una pregunta, ¿los masones creen en Dios? Claro, por supuesto. Es condición sine qua non. No puede ser masón el que no cree en Dios. Que ese es un punto muy importante, uh-huh, que las religiones que han atacado a las masonerías siempre han dicho que no. Y entonces luego aparte te atacan y empiezan que son luciferinos, cuando que ni siquiera saben lo que quiere decir, uh-huh, eso. Eso es todavía peor. Ni siquiera saben qué quiere decir. Y entonces, por eso no perdemos el tiempo en argumentar ese tipo de cosas. ¿Para qué? Son luchas estériles. No vas a ganar nada. Que piensen lo que se les pegue su gana. El que se inicia y se queda, ese sabe y ese aprende y ese entiende. Así. Entonces, la verdad es que para mí, yo me inicié muy grande. Yo fui invitado desde muy joven a participar en las logias, uh-huh, y yo pensaba que no tenía tiempo. Yo me inicié apenas hace 20 años. Uh-huh. Y entonces, cuando yo me inicio, me di cuenta que era el momento justo y era el momento adecuado en mi vida para conocer y para entender muchas cosas. Y estoy muy contento. Una vez que iniciaste, ya no te separaste nunca más. Yo no. No. O sea, yo me acuerdo cuando eras procurador, que es una súper responsable. Yo fui diputado federal. Claro. Y lo dije la otra vez en una entrevista. Le dije, la gente piensa que los diputados son flojos y es demasiado el trabajo que a veces tienes que quedarte toda la noche y por eso les toman las fotos dormidos, porque se quedan trabajando a veces hasta el otro día. Pero luego de ver el trabajo que tenías tú, dije, o sea, no es nada lo que hace un diputado, a pesar de que sí es mucho trabajo, en comparación a tener la responsabilidad pues en una procuraduría, en un estado completo, ¿no? Tener esa responsabilidad en tus hombros, ¿no? Cargar. Y no tienes una idea la cantidad de gente que me decía que tenía que separarme de mi logia, uh-huh, y que tenía que separarme de la masonería por ser procurador del estado, que tenía, uh-huh, que ver una cosa con la otra. No, nada que ver. Por el contrario, hacíamos las cosas mejores. Y siempre le dabas tiempo, siempre te diste siempre. tiempo. Yo siempre le di el tiempo y le he dado el tiempo adecuado dentro de mi vida. ¿Cómo te explicaré? Yo fui tan atacado por un medio de comunicación local por ser masón, pero atacado de una forma absurda. Tuve que tomar la decisión de hablar con los dueños de este medio de comunicación para explicarles dentro de su nebulosa ignorancia qué era la masonería, que no tenía nada que ver con la religión, uh-huh, que entendieran que no tenía nada que ver con la religión. Cuando me recibieron y platiqué con ellos y les expliqué, me dejaron de atacar. Pero eso es por una cuestión que viene arrastrando desde situaciones históricas en América. Sí. Muy, muy importantes. Por ejemplo, hay una enorme ignorancia respecto de las leyes de reforma, uh-huh, que ahí es donde viene principalmente el problema. Cuando Juárez presenta las leyes de reforma y estas son autorizadas por el Congreso y se instalan y se ejecutan, una de ellas era, primero que todo, quitarle el registro de los individuos de México a la iglesia.
que existiera por parte del gobierno el registro civil que hoy en día tenemos todos. Antes era la fe de bautizo. Si tú no estabas inscrito en una iglesia, no existías. Punto, no existías. Porque el cura no te había bautizado, no te había puesto el agua en la cabeza, en la pila bautismal. Entonces no había una fe de bautismo. No existías, no eras nadie en el planeta. Entonces esa parte estaba irregular. Se crea el registro civil. Luego, la iglesia era propietaria en aquel entonces de una gran cantidad de casas y de una gran cantidad de terrenos y de una gran cantidad de ranchos y de una gran cantidad de minas y de todo lo que tú te imagines que estaban ellos explotando. Pero desafortunadamente ese dinero no se quedaba aquí, ese dinero iba a Europa. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se reguló. Se reguló para que eso se quedara en una nación que necesitaba crecer. Y esas son las cosas que mucha gente no entendió y que mucha gente todavía no entiende. Por eso le critican mucho a Juárez esa parte. Pero se requería que el país tuviera una regulación distinta para poder crecer. Fíjate qué terrible situación te voy a comentar. Estados Unidos de Norteamérica es una nación relativamente nueva, ¿ok? Sí. Porque México, pues como Nueva España, se funda 300 años antes. 300 años antes que Estados Unidos. Pero los Estados Unidos para 1850 ya estaban mucho más desarrollados que México. ¿Cómo era posible eso? Había una opresión de ideología tan marcada por las cuestiones de carácter religioso. Y esas situaciones fueron las que llevaron a esta nación a tener un deterioro y un aletargamiento. Cuando Estados Unidos no tenía ese tipo de dogmas y entonces estaban trabajando y echando para adelante y creando y creciendo. Juárez vino en su momento a revolucionar esta situación y tomó el juicio de la historia. Y hoy en día es amado y odiado. Sí. Qué bueno, yo también. Así es. Así es. Oye, pues qué interesante. Te digo que me quiero poner en los zapatos de la gente que ve este podcast y que no tiene idea de lo que estamos hablando, porque han escuchado, porque les dicen, porque es algo muy místico el decir masón, la palabra masón. Yo te confieso que cuando yo estaba en la preparatoria, estuve en el CEU, estuve un tiempo en el CEU, Centro de Estudios Universitarios acá en Monterrey, que no voy a decir la frase que dicen que si su hijo no sé qué nace, el CEU profesionista se lo hace. No, no es cierto, mala publicidad, no es cierto, es mi escuela. Oye, pues había un maestro que hablaba mucho de libre pensamiento, y yo creo que él influyó mucho en mi forma de pensar, porque él hablaba, no es que haya influido, porque tengo que corregir, porque no influyen, sino más bien la apertura que él tenía me hacía que yo mismo cuestionara. O sea, en vez de decirme, imponerme una ideología o algo, más bien es pregúntate. Y me acuerdo una frase que dijo una vez, que yo creo que esa me marcó, porque dijo una vez, ¿qué tal si los que tú piensas que son los buenos son los malos? ¿Y qué tal si los que tú piensas que son los malos son los buenos? Entonces, ¡pum!, me explotó la cabeza y empecé a pensar en todo, ¿no? Hasta en Tigres y Rayados, decía. Claro. En todo, o sea, ¿en qué lo aplico? Y lo empecé a aplicar en muchas cosas de la vida, en cosas que yo pensaba que, bueno, ciertas amistades eran las buenas y realmente eran los que me estaban llevando a tener una vida difícil o complicada, y luego otras personas, amigos que me decían más que sal adelante, saca tu carrera o haz esto, el otro, pensaba como que esto es aburrido, pensaba que eran los malos y realmente eran los buenos, y la puedo aplicar a mil cosas, ¿no? Y lo que sí me ayudó fue mucho en el tema de cuestionar,
y pues ahora en la actualidad creo que yo todo me lo cuestiono. No soy una persona que cree en algo hasta que no está realmente comprobado, y cuando tengo duda digo tengo duda, pero hay mucha gente que ahora lo vemos en redes sociales, hay muchos que hablan inclusive en micrófonos así como estos, que hablan en podcast y que se creen dueños de la verdad, y que son muchachos de 25 años, 30 años, 35. No lo digo por la edad, lo digo porque por falta de conocimiento o porque creen que tienen la verdad, a veces avientan unas arengas o no sé cómo le llaman, verborrea le llamo a veces yo, verborrea, hablar, pero al final dicen cosas que dices, ¿por qué dices a la gente este tipo de cosas que posiblemente los vayas a confundir, que a lo mejor ni siquiera tú sabes de qué estás hablando, ¿no? Eso que te decía el maestro fue algo tan importante que me pasó a mí varias veces. Y entonces, hace algunos años, papá, que pues es abogado también, ¿verdad?, desarrolló un escrito maravilloso que se llama En defensa de Judas. Y es simplemente magistral, es magistral la defensa de Judas. ¿Por qué? Porque, como te dijo, y si resulta que los buenos no son los buenos y que los malos no son los malos, habría que entender dentro de las fábulas bíblicas y de las enseñanzas teológicas realmente hacia dónde están dirigidas. Realmente, si los que se dedican a enseñar o a impartir ese tipo de clases o ese tipo de cosas, primero que todo, ellos están libres de dogmas. Segundo, si tienen la capacidad de entender que son fábulas escritas para comprenderse y entenderse, y que afortunadamente se pueden aplicar milenariamente. Uh-huh. Porque si tú te pones a pensar y tú te pones a ver, y si tú has estudiado y has leído las enseñanzas bíblicas, te vas a dar cuenta que son aplicables día tras día, momento a momento, en cualquier época, sí, en cualquier momento. Por eso no pueden ser entendidas, ni ejecutadas, ni desarrolladas a la letra. Hay que entender que es una enseñanza para el momento, uh-huh, para la vida cotidiana, aunque hayan sido escritas hace 2000 años, se aplican en el momento. Ahorita, con toda la revolución sexual, con toda la revolución ideológica, con todas las cosas que vemos en redes sociales, que vemos en televisión, con la libertad o libertinaje, como le quieras llamar, de todo lo que está sucediendo con el uso de las drogas, uh-huh, el uso de las drogas suaves, el uso de las drogas duras, con todo este tipo de cosas, con la forma de actuar, con la forma de ser, con todo este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy en día en estos momentos, pues se está cumpliendo lo que va a ser Sodoma y Gomorra, nada más. Es exactamente, uh-huh, lo mismo. Es cíclico, la historia del, uh-huh, mundo es cíclica. Uh-huh. Y así va a llegar un día en que eso va a dejar de ser moda, así como las canciones pasan de moda muy rápidamente hoy en día. Sí. Y los políticos también pasan de moda muy rápido hoy en día. Esas cosas también van a pasar de moda. Desafortunadamente, el individuo, el ser humano, es tan débil a los placeres de la carne que por eso existen esos famosos pecados capitales. Uh-huh. Sí. Y entre ellos está el de la gula. O sea, el comer. Si tú realmente te dieras cuenta cuánto necesitas para sobrevivir, cómo comer, por ejemplo, tú siempre has sido un hombre muy delgado, tú comes muy poquito. Entonces, si la gente entendiera que no necesitas comerte 3 hamburguesas, sino nada más media hamburguesa, para sobrevivir y para pasarla bien, uh-huh, eso se aplica para todas las cosas de la vida. Así es. No necesitas más que entender y aprender de esas enseñanzas, de las cuales no son dueños ninguna religión. Ese es otro punto. Ese era lo que iba a preguntar. Es otro punto importante. O sea, ¿los masones leen la Biblia? Claro, por supuesto. Como un libro importantísimo. Es un libro importantísimo, con muchas enseñanzas filosóficas.
pero no tiene ningún propietario. Ninguna iglesia es propietaria de la Biblia. No, por ningún motivo ha sido así. Se la han apropiado, se han dicho dueños, pero no fue escrita para ellos. Fue escrita como enseñanzas para los pueblos. Entonces, si tú la tomas así y tú la logras entender, son enseñanzas muy, muy importantes para el desarrollo de tu vida. ¿Es un libro sagrado o es un libro filosófico? Es un libro filosófico. Uh-huh. Es un libro filosófico. Ahí las religiones han modificado cosas y entonces dicen que es la palabra de Dios. No, no es la palabra de Dios. Fueron escritos de hombres que los llevaron en un compendio para enseñanza de los pueblos. Y, muy importante, que este es un punto importante, para tratar de contener precisamente al individuo en todas las situaciones de error que tienen en su conducta diaria. Uh-huh. Lo que le llaman las religiones los pecados. Sí. Pues todos somos pecadores. Si entendiéramos las cosas, pues todos somos pecadores. Así es. En todo tipo de cosas. Claro, si no es en una, es en otra. Nadie claro. te va a andar castigando porque tú cometas pecados, porque qué casualidad que cometes muchos pecados y vas y inventaron que vas y te confiesas y te perdonan de todo. Uh-huh. Siempre y cuando estés arrepentido. Si no estás arrepentido, entonces no te perdonan, ¿verdad? Pero si tú dices Sí. que estás arrepentido, inmediatamente estás perdonado. Mira nomás. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que como que no son congruentes. Tú necesitas ser una buena persona. Tú Sí. necesitas comportarte como un buen individuo. Tienes que ser un buen hombre, un buen individuo, un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen ciudadano. Eso es lo que tienes que hacer. Y si hay filosofías que te ayudan a que eso se desarrolle, adelante. En la masonería no existe una amenaza post-mortem para que el individuo se porte bien o haga las cosas éticamente o con valor o con integridad, vamos a decirlo de esa forma. Es que no existen los infiernos. Esas son cuestiones dogmáticas. Exacto. Son miedos inculcados. Tan es así que, bueno, pues, primero que todo, creo, no me vayan a crucificar aquí, creo que fue Juan Pablo como papa. Él primero, en un acuerdo ahí, desapareció de un plumazo el famoso purgatorio. Uh-huh. Y luego, en otro segundo, desaparecieron el infierno. Entonces ya no existen, ya nomás está el cielo. Okay. A toda madre, Sí. ¿no? Pues a toda madre, pues ya nomás está el cielo. Entonces, pues alabado sea Dios. Sí. Creo que andan perdiendo o anduvieron perdiendo muchos adeptos y se les bajó mucho la popularidad y entonces tuvieron que modificarse y tuvieron que subirse al carrito de la modernidad. Fíjate cómo hoy en día, si haces un consenso en las iglesias, les ha bajado muchísimo la gente. Claro. Y los jóvenes tienen ideologías distintas, que tampoco sé si sea bueno o sea malo. Simple y sencillamente eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que ha sucedido en la situación de que hoy en día hay una apertura enorme por parte de la tecnología. Uh-huh. Y entonces también se le bombardea al individuo de cientos de ideologías Sí. que no sabe cuál decidir, no sabe cuál tomar, no sabe Sí. qué camino ni qué rumbo. O sea, antes era falta de información, Sí, ahora porque es los mucha. libros estaban guardados. Tú no podías leer libros, no podías aprender, no podías ver la luz. ¿Qué es ver la luz para un masón? Es aprender, ¿no? Había muchos libros prohibidos. Prohibidos. Entonces, si te agarraban leyendo otro tipo de libros, hasta en la hoguera terminabas, ¿no? Claro. Entonces, no los dejaban ver la luz, que la luz es el conocimiento, ¿no? Y bueno, por eso el masón, o es más bien pregunta, por eso el masón se ocultaba o se guardaba para poder aprender, o por qué la secrecía de Se los ocultaban masones. porque los mataban. Okay. Los mataban. Todavía en España, hace pocos años, Francisco Franco persiguió a los masones y los asesinó.
O sea, en los tiempos modernos, Hitler asesinó a los masones, los persiguió y los asesinó. O sea, no era una cuestión de juego. El ser un libre pensador en esos años era tan riesgoso como perder la vida. Uh-huh. Por eso, en la antigüedad, las logias se juntaban en secreto. Pero no se juntaban en secreto porque las cosas que estábamos desarrollando fueran secretas. Uh-huh. Eso era porque eran perseguidos por las iglesias, Uh-huh. por las religiones. Los perseguían y los asesinaban. Entonces de ahí viene toda no la simbología, sino los protocolos que se tienen que llevar para acceder a una logia, sí, y todo eso, que no se puede hablar mucho del tema. Así, ¿no? es, exactamente, así es. Pero era porque había una persecución. Uh-huh. Realmente en estos momentos, en este año, en el 2023, no creo que exista en ningún lado una persecución, pero te digo, las últimas que recuerdo fueron las de Hitler y las de Francisco Franco, asesinando masones. Tenemos un hermano en España, sí, Marino y Diego. Bueno, Diego fue perseguido. Diego fue perseguido por Franco. Marino cumplió años ayer. Sí. Y Diego fue perseguido por Franco. Estuvieron a punto de asesinarlo por ser masón. O sea, tanto miedo así a los hombres que no se dejaban manipular, porque parte de lo que es ser un libre pensador es precisamente quitarte esas ataduras, esos dogmas, esa manipulación que muchas veces se genera a través de religiones, de deportes, de política, etcétera. Sí. 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 Y si tú te das cuenta, la historia del mundo ha perseguido a mucha gente que tiene ese tipo de ideologías en todas las latitudes de este planeta. El que piensa distinto o actúa de una manera distinta al líder o al jefe, ese va a ser perseguido. Uh-huh. Siempre. ¿Por qué? Porque estorba. Uh-huh. Sí. Sí. Sí, es que es demasiado interesante. Y si sacas la cabeza de más, te la cortan. Claro. El martillo que sobresale recibe el clavo que sobresale recibe el martillazo. El martillazo, claro. Sí, es impresionante. Y en la actualidad, por ejemplo, ¿qué tan difícil y complicado es llegar a ser masón para una persona común? O sea, ya dijimos que no se necesita ser influyente ni millonario. Pero ¿cómo accede la gente? Porque yo sé que van a estar viendo este podcast y van a decir, bueno, o sea, yo la única manera que tengo para poder adentrarme en esta filosofía es a través de que alguien directamente me traiga. Te invite. O te invite, o pueden ellos buscar. Se puede buscar, sin lugar a dudas se puede buscar. Y hay que tener cuidado al buscar, porque también existen logias que se les denomina espurias. Okay. No me gusta el término, pero así se les denomina. No estoy de acuerdo. Uh-huh. Y entonces hay que buscar una logia que tenga un respaldo de muchos años, que tenga un prestigio, que tenga integrantes que sean gente probada como hombres buenos, y ahí es donde hay que buscar la forma de entrar. ¿Hay logias piratas? Sí hay también. Sí hay. Claro, por supuesto que hay. Y hay asociaciones de tipo paramasónico también, que tienen la ideología pero que las manejan de forma distinta. Entonces, si alguien tiene algún interés, tiene que hacerlo dirigiéndose a alguien que lo pueda llevar a un punto y a un lugar adecuado. Uh-huh. A mí no me gusta mucho criticar lo que otra gente hace. Por ejemplo, hay logias mixtas, uh-huh, logias con hombres y mujeres. Eso no puede ser. En la masonería eso no funciona. Con el perdón
de todos aquellos que están en una logia mixta, eso no funciona. Eso no va a funcionar. Las logias o son de hombres o son de mujeres, pero no son mixtas. Bajo ninguna circunstancia va a funcionar. Y que les vaya muy bien. Yo digo, debe ser complicado. Pero los hombres por los temas, deben de ¿no? estar con los hombres y las mujeres deben de estar con las mujeres para cuestiones filosóficas. Sí. Sí, entonces, digo, para aclarar el punto, no hay reclutadores masones. No, claro que no. No hay. No, eso no existe. Eso no existe, No, que anden eso no buscando existe. gente para. Nada, nunca, jamás. Sí. Eso no existe. Ok. Eso no existe. Digo, eso es importante mencionarlo porque los que nadie están anda viendo, tocando la puerta, Sí, nadie anda evangelizando. Exacto. Nadie anda evangelizando. Así es, porque no es una religión, porque no tiene nada que ver. Es una escuela filosófica. Ajá. Y hay gente de todas las religiones dentro de la masonería. Se aceptan a individuos de todo tipo de religiones. Maometanos, mormones, judíos, de todo tipo, de todo tipo. Bueno, tuvimos un mormón, duró muy poquito. Duró muy poquito porque su dogma era tan fuerte que no le permitió. No le permitió desprenderse del dogma. Así es. Los dogmas religiosos que él tenía eran tan fuertes que no le permitió su familia y toda su situación religiosa desprenderse de ellos. Y por eso duró muy poquito. Pero hay de todos. Sí, eso debe ser muy difícil, ¿no? Para una persona que tiene un dogma, vamos a suponer que es este vaso, y de repente darte cuenta que lo que tú crees fervientemente, que ni siquiera es comprobado porque es un dogma, sino que lo crees porque lo tienes que creer o porque te lo inculcaron, y de repente que se te esté desbaratando. O sea, hay gente que eso los hace que se salgan, se vayan. Claro. Entonces el tema, lo digo por la gente que no sabe, el tema ese de que, porque así lo dicen, tú te metes a la masonería y eres masón, ya no te puedes salir. O sea, no vas a salir con los pies por delante. ¿Qué piensas de eso? Mira, a lo largo de mi vida masónica, yo he iniciado más o menos a unos, así, pero sin temor a equivocarme, a más de 500 individuos. Pero fácil. Uh-huh. De esos 500, yo creo que se han quedado 50. Uh-huh. Los demás no tenían cabida. El convertirte en un libre pensador es muy difícil. Uh-huh. Es muy difícil. Nacimos en un país con una ideología religiosa. Y esa ideología religiosa, nuestras madres nos lo inculcaron. Con el enorme cariño y el enorme respeto que le tengo a las madres. Porque yo soy defensor de mujeres. Acuérdense de eso. Yo defiendo mujeres. Si checan mis redes sociales, el 90% de mis seguidoras son mujeres. No tengo varones. Uh-huh. Con el debido respeto y todo el cariño que les tengo, lo primero que hacen es colgarle al niño un crucifijo. El 90% de la gente que lo hace ni siquiera sabe por qué. No tiene ni la menor idea del por qué. Nomás se lo cuelgan porque, ¿por qué? Porque así le enseñó la mamá y la abuelita y la bisabuelita y la tatarabuelita. Es una cuestión repetitiva, pero ni siquiera saben por qué, ni siquiera saben qué significa. Eso está peor todavía. Uh-huh. Y entonces, cuando logras tú desprenderte de una creencia dogmática, que como bien digo, repito por enésima vez, no sé si sea buena o sea mala, simplemente esa situación pues muy probablemente va a conculcar muchas cosas en tu vida. Uh-huh. Pero cuando tú te quitas los dogmas y caminas en este mundo sin miedos, sin estar estigmatizado, y con el único objetivo, te repito, de ser mejor individuo todos los días de tu vida,
y de practicar la tolerancia, que eso es lo más difícil. Ujú. Practicar la tolerancia. Es un tema, la tolerancia ¿qué? La tolerancia al planeta, la tolerancia al mundo, la tolerancia a la gente, la tolerancia a las circunstancias, la tolerancia a la vida, la tolerancia a todo. Ujú. ¿Por qué? Porque muchas veces, efectivamente, el mundo está en tu contra y tienes que ser tolerante. Cuando logras tú hacer ese tipo de cosas, vas a ser una mejor persona y tu vida va para adelante y vas a obtener triunfos. Yo te aseguro algo. Ujú. Cuando tú todas las mañanas tienes una comunión con Dios y cuando tú le pides a Dios con precisión lo que tú necesitas, no pidas de forma genérica ni a granel porque quién sabe cómo te vaya, pero si tú pides con precisión lo que quieres, es totalmente cierto de que Dios siempre quiere. Ujú. Lo que tú le pidas te lo va a conceder. Es un tema cósmico. Sí. Dios te lo va a conceder si se lo pides con precisión. ¿Cómo ha representado Dios para un masón? Cada quien lo representa como quiere. Ok. Como una imagen, como un ente, como una luz, como lo que tú quieras. Ujú. Es una cuestión personalísima. Es tan personalísima de la cual nunca se habla. Se habla de Dios, Ujú. pero no se habla de la imagen. Ajá, ¿Por qué? Porque no hay imágenes ni semejanzas. exacto. Esas son cosas inventadas por algún hombre. Algún hombre lo inventó y de ahí permeó. Y el tema simbólico, la simbología que se utiliza en la masonería, obviamente los masones utilizan pues mucha simbología. Lo veo en tus cosas, en tus joyas, en anillos, etcétera. ¿Qué significa la escuadra y el compás y la G en medio? La escuadra y el compás son las herramientas que el gran arquitecto del universo... A ver, como la masonería acumula y recibe individuos de todo tipo de creencias y de todo tipo de religiones, no podemos dirigirnos a Dios Ujú. con el nombre que tiene diferentes religiones. Ujú. Cada religión le pone su nombre. Entonces, la masonería fue mucho más allá y la masonería decidió nombrarlo el gran arquitecto del universo, el creador de todo. Ujú. Y entonces, ¿qué fue lo que utilizó Dios, gran arquitecto del universo, para la creación del universo? Una escuadra y un compás. Con una escuadra y un compás lo trazó y lo creó. Y la letra G significa God, Ujú. que quiere decir Dios en inglés. Eso es, no tiene ninguna ciencia, no tiene ninguna magia, no tiene el porqué. Se utiliza de diferentes formas, de diferentes maneras y en diferentes grados. Pero eso pues son cosas Sí, que no podemos hablar aquí habría mucho. que estudiarlas. Bueno, y lo que sí puedo preguntar es masón. ¿Ya? Vamos cerrando el tema preguntándote de dónde viene la palabra masón, porque digo, yo conozco la definición que se utiliza, pero ¿qué significa masón? La palabra en inglés se pronuncia mason, Ajá. y mason quiere decir constructor, quiere decir albañil. Y entonces, de ahí hay muchas leyendas Ujú. de cuándo, cómo y en qué lugar se crean las logias masónicas. Muchos hablan de hace 5.700 años, otros hablan de 12.000 años en la época de los egipcios. Esas son cosas de las que realmente no se pueden comprobar fehacientemente. Ujú. No hay pruebas palpables. O sea, Masonería moderna, sí. la masonería moderna, que es la conocida, que es lo que se denomina masonería universal, esta existen en el mundo desde hace, no sé, probablemente 2.000 años. Y estaban conformados en talleres de masones que lo que hacían era compartir los conocimientos de los grandes constructores para construir y edificar
monumentos muy importantes. Y de ahí se crea la filosofía del cómo y el por qué debe de haber una secrecía, precisamente para que no todo el mundo supiera cómo se hacían las cosas. Así es. ¿Ok? Y luego, lo que es lo último, lo más actual, pues un grupo de talleres o de logias masónicas en Inglaterra se juntan y crean la famosa Gran Logia Unida de Inglaterra, que es la que se denomina o que se le determina o que ellos mismos se autonombraron la logia madre. Uh-huh. Y de ahí se regula a nivel internacional y luego ya mundial la masonería. Y luego los hombres pues claro, somos muy descompuestos y entonces crean una serie de cosas paramasónicas y una cosa, es un exacto, reverendo desgarriate también. Bueno, entonces la simbología masónica, digo, tiene como el precepto, no sé si decirlo precepto, pero tiene la particularidad de utilizar herramientas como una analogía de vida en todos los Claro, sentidos. claro. O sea, la escuadra, el compás, las piedras, etcétera, todo eso es una analogía de la vida, ¿cierto? Y bueno, hay dos cosas, porque ya se nos está yendo el tiempo, pero creo que la gente se va a preguntar acerca de los grados. Estoy hablando con un maestro, un masón grado 33, y la gente pues dice, bueno, todo mundo que ha leído, que no sabe de esto, escuchan los masones grados 33, es el máximo nivel que hay en la masonería, y son los que, bueno, porque es otro tema, pero bueno, que son los que toman las decisiones para cambiar el rumbo del planeta Tierra, y son los que están creando el nuevo orden mundial. Pero que es un masón grado 33, ¿cómo se logra? Cuando tú entras a la masonería, las logias simbólicas, que es el taller en donde tú entras a trabajar, tiene 3 grados. Tiene el grado de aprendiz, luego el grado de compañero y luego el grado de maestro. Cuando tú llegas al grado de maestro, tu vida la puedes desarrollar ahí por siempre. Y realmente no se necesita más. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vas a tener un cúmulo de hermanos con los cuales vas a aprender y vas a desarrollar todo tipo de temas de cualquier tipo y de cualquier ámbito. Ya como maestro. Sí. Se crearon hace muchísimos años 2 escuelas filosóficas paralelas. Uno se llama Supremo Consejo y el otro se llama Real Arco. Y entonces tú puedes entrar, puedes acceder ya con el grado de maestro masón a los grados filosóficos. Y esos grados filosóficos van en uno de los casos del 4 al 32 y el otro del 4 al 18. Y entonces tú tomas la decisión y la potestad de cuál es el que más te guste. Uh-huh. Y hay gente que explora todo, El grado 33 es un grado administrativo. Cuando tú accesas al grado 32, ya tienes el mayor grado filosófico que existe dentro de la masonería. Y luego hay una distinción administrativa cuando se te nombra grado 33. Y de ahí, bueno, pues accesas a un muy limitado, muy selecto grupo de individuos en el mundo. Es muy interesante. Yo sé que eso a la gente le llama mucho la atención. No se puede, obviamente, comentar de más, pero sé que para llegar ahí, para ser 33, necesitas haber hecho algo importante, algo interesante para beneficio del mundo, de la sociedad. Y sé que un grado 33 no se logra nada más porque le caes bien a otro ni nada, sino porque hizo algo que realmente repercutió positivamente en la sociedad y tú te lo ganaste, y por eso para mí es un orgullo tener aquí a un masón grado 33 y hablar de este tema de libres pensadores, porque creo que este podcast va a ser muy importante, porque sé que hay muchas personas que tienen esas dudas, esas inquietudes también de
de cuestionamientos, vaya, que dicen, ¿será que esto es así? ¿No es así? Y hay otras personas que caen en el juego de todo mundo, de lo que ven y lo que escuchan y lo que les dicen, etcétera. Y creo que este podcast les va a abrir los ojos, van a ver la luz muchas personas a través de estos episodios que vamos a estar compartiendo. Y creo que para mí es un honor tenerte a ti en la primera sesión, abriendo esta serie de podcasts que vamos a estar desarrollando aquí en este canal. Así es que te agradezco mucho que hayas aceptado. Para mí es un honor. Tú sabes que te quiero mucho, te estimo mucho. Eres un hermano para mí, eres un gran amigo y casi te veo también como un papá. No eres tan mayor que yo, sin embargo así te veo por el conocimiento que tienes y la experiencia, y además también te tengo un gran respeto tanto a ti como a tu señor padre, que también lo estimo mucho. Te agradezco mucho, mi hermano René, como te dije, la verdad las cosas, muy agradecido por la invitación y con el agrado. La próxima vez que me invites aquí vamos a estar. Que nos escriban a las redes sociales, allí por inbox. Yo contesto todos los inbox. En Instagram estoy como Roberto Flores, y en Facebook estoy como Lic Roberto Flores. Y entonces ahí nos van a encontrar, y todo lo que sean que nos escriban en privado, eso se va a contestar. Bien, pues lo vamos a compartir las redes sociales aquí mismo en el canal, y espero que nos acompañen a la próxima episodio de este podcast nuevo. Le digo, qué nervios, porque es un tema totalmente diferente y nuevo, y la gente nunca me había escuchado hablar de este tema, pero siempre me preguntan, oye, ¿y tú que hablas de desarrollo personal en Mentes Maestras? Cuando hablo acerca de, negociación y ventas y todos esos temas, pero me preguntan, ¿y tú qué, tu ideología, tanto religiosa como política, etcétera? Y pues no comparto mucho eso. Saben que fui diputado federal, asesor legislativo, pero hasta allí. Pero este tema yo creo que es el momento ideal en este pleno 2023 de empezar a utilizar estos medios a favor, que las redes sociales no te enreden, sino más bien tú utilizarlas a favor y empezar a aprender este tipo de cosas, y empieces a ver la luz que significa el conocimiento. Y te agradezco mucho por haber estado aquí dándonos mucha luz. A la orden, mi hermano, ya sabe. Mucho gusto. Gracias. Gracias.